Bueno, una de las cosas que tiene la lógica proposicional con las fórmulas bien formadas es que hace un uso excesivo de los paréntesis. Paréntesis para la negación, paréntesis para el y, paréntesis para el o. Entonces, para evitar tanto paréntesis, para hacer que las fórmulas sean un poco más simples, a pesar de que dejen de ser fórmulas bien formadas, hay todo un mecanismo que dice cómo ir poniendo los paréntesis. A ese mecanismo se le llama precedencia de conectivos lógicos y lo que se hace es asociarle prioridades a esos conectivos y o negación, de tal manera que uno sepa cómo ir poniendo los paréntesis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eliminar esa limitación de las fórmulas bien formadas. Es que escriben demasiados paréntesis, se ponen muchísimos paréntesis. Entonces, al poner tantos paréntesis, uno queda cansado, no analiza bien, empiezan a perderse las posiciones de los paréntesis. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar ese uso. Algunas veces se ven redundantes, por ejemplo, en la negación uno ve que pone paréntesis sobre otros paréntesis, entonces evitar ese uso excesivo de paréntesis. Lo que queremos es que el significado no se pierda. Entonces lo que vamos a tener es un mecanismo que nos dice, si aquí hacen falta paréntesis, nosotros le vamos a dar con la presencia de operadores, con la presencia de conectivos lógicos, la forma en que usted los debe ir poniendo de tal manera que se construya la fórmula bien formada. Eso garantiza que nosotros como seres humanos escribamos muy sencillo, pero por ejemplo si estamos hablando de una máquina, coja eso que es muy sencillo y pueda construir la fórmula bien formada y pueda evaluarla de manera apropiada. Entonces, lo que vamos a hacer es asociarle prioridades. Entre más alta es la prioridad, es decir, el número sea más pequeño, las prioridades van de 1, siendo la más alta, 2, la que le sigue, 3, la que le sigue al 2, y así sucesivamente. El número más grande asociado va a ser el que tenga la menor prioridad. Entonces, la prioridad más alta es el número 1. Entonces, le vamos a asociar esas prioridades a esos operadores lógicos, y con eso vamos a decir cómo vamos a ir completando los paréntesis que le hacen falta a la fórmula para que sea una fórmula bien formada. Entonces, el que tiene la prioridad más alta son los paréntesis. Si en una fórmula que nos escribimos, si en una fórmula que nos dan, aparecen paréntesis, esos paréntesis no se pueden quitar. Esos paréntesis se quedan. Están con la prioridad más alta, no los podemos cambiar, no los podemos modificar, esos paréntesis se quedan así como están. El que le sigue en prioridad es la negación. Entonces, los paréntesis que debemos poner inmediatamente son los de la negación. Los que le siguen en prioridad son los del y, el o, y por último los que tienen la prioridad más baja son la implicación y la equivalencia. Aquí hay un detalle, como se pueden dar cuenta, el y y el o tienen la misma prioridad. Si en una fórmula aparecen el y y el o al mismo tiempo y no le hemos puesto los paréntesis a alguno de los dos, vamos a tener problemas. Este mecanismo de prioridad no nos dice qué paréntesis debemos poner. Entonces, por eso, en muchas fórmulas van a aparecer primero los paréntesis para separar ese tipo de casos. Lo mismo sucede con la implicación y la equivalencia. Sin embargo, si en la fórmula no son explícitos los paréntesis y aparecen operadores lógicos que tienen la misma prioridad como el y el o la implicación y la equivalencia, los paréntesis que se van a asociar al operador que aparezca más a la izquierda. Ese operador va a ser el primero al que se le va a poner los paréntesis y así sucesivamente vamos evaluando de izquierda a derecha y vamos poniendo los paréntesis. Solamente si tienen la misma prioridad, porque si tienen diferente prioridad vamos a utilizar la prioridad como elemento de definición, de elemento de desempate y de definir qué paréntesis se deben poner. Este esquema de prioridades puede cambiar, estas presencias pueden cambiar y depende, por ejemplo, si estamos hablando en programación, depende del lenguaje de programación. No va a ser la misma, puede ser muy diferente a la que les estamos mostrando en este momento, porque esta es la prioridad desde el punto de vista matemático. La prioridad desde el punto de vista de programación va a también depender de los operadores aritméticos, va a depender de los operadores relacionales, menor, mayor, igual, como les decía, los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división. Eso hace que las operaciones se vuelvan un poco más complejas. La presencia de operadores va a ser redefinida en términos de todos esos operadores para que puedan funcionar. Entonces esto puede cambiar, va a cambiar en la programación. Tomemos, por ejemplo, tomando la precedencia de conectivos lógicos desde el punto de vista matemático, tomemos como ejemplo esta fórmula, que es una fórmula que no es una fórmula bien formada. Démonos cuenta que no tiene todos los paréntesis para ser definida como tal. Tiene operadores como la implicación y la equivalencia que tienen la misma prioridad y entonces vamos a tener que hacer el desempate utilizando lo de izquierda a derecha. Aquí tenemos un ejemplo en donde el o y el i han sido resueltos utilizando la prioridad máxima, que es la de los paréntesis. Es decir, aquí estos paréntesis que tenemos son inmodificables, no los podemos cambiar, son inmodificables, tienen que quedarse. Entonces, si nosotros vemos, vamos a mostrar que esta fórmula, que no es bien formada, representa esta fórmula bien formada, siguiendo el principio
prioridades. Entonces, lo primero es que los paréntesis que tenemos no cambian, se deben dejar. ¿Qué operador es el que tiene la máxima prioridad en este caso? Como no tenemos negaciones y tenemos un O, este O tiene la máxima prioridad, tiene la mayor prioridad sobre los otros operadores, tiene la prioridad más alta. Entonces será el primero en ser asociado y sus paréntesis serán puestos. Por eso el primer paréntesis que aparece es el que está asociado al O. Si seguimos con el mecanismo, vamos a tener un problema con la implicación y la equivalencia, pero como dijimos que cuando tenemos operadores de la misma prioridad, evaluamos de izquierda a derecha, entonces el primer paréntesis que se debe poner y al que se le deben asociar son el operador implicación. Por eso es que aparecen estos paréntesis de acá. Finalmente, los paréntesis que nos hacen falta son los de la equivalencia y por eso aparecen este paréntesis acá y este paréntesis acá. Es por eso que podemos decir que esta fórmula que tenemos aquí equivale a esta fórmula de acá en términos de completar paréntesis y por eso representa esa fórmula bien formada.